decía que en estos datos del INEGI sobre la recuperación de la economía o la menor caída de la economía al sector terciario, es decir, al vinculado con el campo, le está yendo muy bien, incluso mejor que el año pasado. Para platicar de este tema tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Juan Antonio Magaña de la Mora, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán. Juan Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, David. Es un gusto poderle saludar a usted y a toda su amable audiencia. Magistrado, ¿cómo se ve el campo? Porque Michoacán es, decía al principio del programa, recordaba aquel poema de López Velarde que el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Michoacán es un estado que en el sector agrícola es uno de estos grandes establos que nos escrituró Dios, según López Velarde. Mire usted, David, el estado de Michoacán, dentro de todas sus actividades de producción que tiene, efectivamente la producción agrícola y ganadera es una de las más importantes. Debo de decirle a usted que por 11º año en forma consecutiva, Michoacán es líder nacional en el valor de la producción agropecuaria. Esto debido a las exportaciones de sus productos de hortalizas, de frutas y también la acuícola, de tal manera que Michoacán se ha destacado en esta línea. ¿Cómo se ve el campo de Michoacán en estos momentos? Bueno, en principio, David, quiero yo reconocer a todos los productores de alimentos que verdaderamente se constituyen en unos héroes, porque no obstante la contingencia sanitaria del COVID-19, ellos han seguido trabajando y gracias a ellos, pues la población tenemos los alimentos. En el sector primario, pues ha crecido de manera importante para convertirse en el más productivo del país, este estado de Michoacán. La participación de este sector en el PIB estatal, pues es del 12.7%, lo cual constituye una cantidad importante. ¿Cómo se ve el futuro de este sector en Michoacán, que es verdaderamente fundamental? Hay producción de mucho tipo de frutos, de todo tipo, esencialmente, como ustedes lo saben, por ejemplo, del aguacate, de los Es que, berries. a ver, perdón que te Sí, interrumpa, Juan Antonio. Yo pienso en Michoacán y pienso en aguacates. efectivamente, yo creo que el aguacate y los berries, junto con la guayaba, son de los productos que más exporta el estado de Michoacán. Mire usted, David, inclusive, no obstante que Michoacán no tiene la mejor producción del mango, sin embargo se ha constituido en un líder en la exportación de mango porque Michoacán ha cuidado todas sus líneas estratégicas de sanidad e inocuidad. Y yo creo que el Estado mexicano, no solamente el Estado de Michoacán, debe de fortalecer esa estrategia de los temas sanitarios, de sanidad, porque esto es lo que nos puede abrir las puertas al mundo para seguir exportando. Si no se sigue fortaleciendo, porque ha habido recortes, como ya usted lo sabe, Sí, sí. en este tipo de líneas, si se recortan las líneas económicas para fortalecer los temas de sanidad e inocuidad, pues podemos cerrar las puertas de exportación porque esto tema, al cumplir con estas líneas, es lo que nos abre la puerta al mundo en la exportación. Si no las fortalecemos, vamos a tener problemas. Y aquí en Michoacán, bueno, con el tema del aguacate, de los berries, de la guayaba, incluso de la lenteja, David, que la lenteja que se produce en Michoacán, pues es de primer nivel, Sí, sí, lo sí lo cual es. constituye al Estado en un productor muy importante y nosotros tenemos que evitar que caiga esta exportación que tenemos y debemos de fortalecer las juntas de sanidad. ¿Cómo hacer para que Michoacán no solo mantenga esta capacidad, sino la incremente, que se convierta en una gran potencia de algo que hoy estamos viendo es el motor de la economía mexicana?
Pues el Estado tiene que ser gestor para poder diversificar la exportación a más países. Nosotros exportamos aproximadamente a 40 países los diversos productos que tenemos. Y esto es muy importante en el tema que yo además manejo, David, de seguridad, Sí, claro. porque si hay trabajo, si hay inversión en el Estado, vamos a tener fuentes de trabajo. Y si hay fuentes de trabajo, vamos a tener gente que tenga capacidad económica para poder adquirir sus más indispensables necesidades. Y esto también tiene una determinación en el tema de seguridad. Magistrado, en este sentido, ¿cómo conciliar estas posiciones? Los que son o se dicen representantes de causas sociales, como los que un día sí y otro también toman, ya sea casetas, y en Michoacán especialmente vías férreas que dañan una gran cantidad de líneas de producción e incluso de seguridad nacional. Yo creo que se tiene que llevar a cabo un ejercicio donde haya un intercambio de reflexiones con todos los sectores que se ven involucrados, los productivos, los que transportan y estas entidades, estas agrupaciones que tienen algunos planteamientos de inconformidad donde se pueda reflexionar el daño que se está produciendo, no solamente en el transporte de mercancías, sino que se desalienta la inversión y quizás se llegue a desalentar incluso la producción. Por tanto, es necesario que el Estado siga insistiendo en el debate, en la conciliación, porque yo creo que, sobre todo en estos temas de pandemia, donde ya se han causado muchos menoscabos de salud y de economía, no podemos seguir generando estos distanciamientos sociales y creo que debemos de unificar todas estas divergencias en las ideas para construir un modelo de unidad y de paz. Hasta dónde el diálogo y hasta dónde la aplicación de la ley? Porque parece que es un dilema que en estados como Michoacán es fundamental, porque no son, o sea, porque es diferente cuando se enfrenta a grupos delincuenciales abiertos, como son los narcotraficantes, etcétera, etcétera, y estos que pueden o no estar escondidos o ser parte de una demanda social. Evidentemente unos problemas son de tipo social y los de delincuencia organizada pues son de tipo criminal y cada uno de estos debe tener su distinto tratamiento y sí, en efecto, aun cuando haya un disturbio en los problemas de tipo social, podrá llevarse a cabo el implementar el Estado de Derecho, pero sin dejar de agotar la línea del diálogo, porque muchas veces pareciera que funciona aquel viejo juego que hacíamos cuando estábamos chicos del teléfono descompuesto, donde a veces no llega la información correcta a quien la debe de recibir de quien la debe de enviar, de tal manera que creo que el acercamiento entre los actores es importante para que fluya esa información y tengan un dato más concreto, más apegado a la realidad, porque en ese intercambio de información a veces se diluyen verdades y se dicen mentiras a medias y verdades también. Entonces yo creo que se debe de implementar un sistema de diálogo en el cual quede garantizado que lo que se está queriendo informar llega debidamente. Magistrado, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y espero que pronto podamos seguir en contacto. Muchas gracias, David, a usted y a toda su audiencia y esperemos que estas reflexiones sean de interés para poder llevar a cabo una mejor unión y lograr un mejor consenso para el éxito que se pretende de todo el Estado mexicano. Muchísimas gracias, magistrado. Muchas gracias.